Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, queridos hermanos, por la oración de siempre, ¿no? Como decía Daniel, todos necesitamos la intercesión los unos por los otros, y lo hacemos desde el momento de nuestro bautismo, porque todos somos sacerdotes. Aquel que le toca pastorear la comunidad cristiana en la iglesia particular nuestra de Mar del Plata, necesita mucho de la oración de ustedes para que, como también decía Daniel en la oración, cada decisión, cada proyecto, cada idea esté realmente acorde a la voluntad de Dios en este tiempo tan particular, apasionante y difícil que nos toca llevar adelante. Así que gracias por la oración de siempre. Esta semana nos reunimos todos los obispos de lunes a viernes en Buenos Aires, en Pilar, una oración especial porque ahí estamos como cuerpo mirando toda nuestra patria. Y después tengo 2 retiros seguidos que le pido oración especial. Los 2 son complicados. El sábado cuando vengo, retiro para políticos. Y el lunes retiro para curas, ¿no? Entonces no sé qué es más complicado. Pachi, Horacio, no sé qué dicen. ¿Curas o políticos? No sé qué es más complicado. Bueno, el sábado 16 hacemos una primera experiencia de un retiro espiritual cortito para políticos de la jurisdicción de nuestra diócesis. La Casa del Bosque, un primer intento. Así que pónganlo en manos de Dios y el lunes 18 nos juntamos con los sacerdotes, como lo hacemos habitualmente, y nos juntamos a rezar y de manera particular queremos poner en el horizonte de nuestra oración un tema delicado como es el tema de los abusos sexuales por parte del clero, los abusos de autoridad, el tema del clericalismo. Quiero que lo recemos juntos, como ministros de Dios, pidamos perdón por las cosas que en la historia de la Iglesia no se han hecho bien y pongamos mano firme para encaminarnos al futuro como Dios quiere. Así que 16 y 18, oración particular por estas intenciones. A la hora de pensar y rezar, orar, qué quería compartir en esta breve iluminación a la luz de este texto bíblico tan bello que marca el clima y la temática de todo el retiro. Te llevaré al desierto y te hablaré de amor, teniendo como contexto el tema del desierto y este primer fin de semana de Cuaresma, que como todos los años en la misa, en el texto bíblico de la misa, vamos a contemplar las tentaciones de Jesús. Quiero hacer una breve iluminación sobre el tema de las tentaciones y por eso tienen en la hojita ahí el título que puse: Tentados con Cristo en el desierto, victoriosos por Él, con Él y en Él. Ya en el título se sintetiza todo. Nos tenemos que sentir tentados con Jesús en el desierto, pero por sobre todas las cosas nos tenemos que sentir victoriosos con Jesús, porque Él triunfa la tentación en su naturaleza humana y siendo Dios nos da la gracia para que nosotros también podamos triunfar en la tentación. Vamos a leer el texto bíblico completo, lo leo yo, ustedes lo siguen con la vista. Lucas 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El diablo le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el diablo lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo:
Te daré todo este poder y esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados. Y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el diablo lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará orden a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Muy bien, Mateo, Marcos y Lucas, en la primera parte del Evangelio, nos narran las tentaciones de Jesús. Marcos lo hace de manera muy cortita, con pocas palabras, sin detalle. Mateo y Lucas, el texto que acabamos de escuchar, pone un poco más de detalle de cómo fue esta situación de tentación de Jesús en el desierto. Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida. Las tentaciones de Jesús en el desierto sintetizan, podríamos decir, toda esta experiencia de tentación que Jesús en su naturaleza humana experimentó a lo largo del tiempo. Tomando el esquema en 3 puntos que aparecen en el relato, propongo 3 puntos para meternos en el texto y revisar la experiencia de nuestra tentación en la vida de cara a las tentaciones de Jesús. Y ahí los pongo. Ser tentados a partir del hambre, ser tentados en nuestro ejercicio del poder, ser tentados en nuestra religiosidad. Jesús es tentado en estas 3 realidades: hambre, poder y religiosidad. Vamos a revisar nuestra vida. El hambre. ¿Está mal tener hambre? No. Es lo más saludable que tenemos. Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos, nos alimentamos y damos forma al cuerpecito que el Señor nos ha regalado. Entonces, tener hambre no solo no está mal, sino que es parte de nuestra estructura humana. Podemos hablar del apetito que tiene que ver por el alimento, pero podemos poner todas las esferas de la vida donde aparece claramente una necesidad propia que tiene que ver con la dinámica de la vida. ¿La sexualidad es mala? Lo más mínimo. La sexualidad es sagrada porque nos lleva al encuentro con el otro, de manera interpersonal, profunda y total, porque permite justamente que la especie siga adelante, y si no, no podríamos tener hijos, nietos, bisnietos, tataranietos en la dinámica propia de la vida. La necesidad afectiva del encuentro con el otro, ¿es mala? No. Es absolutamente santo y bueno. Todas estas necesidades que tocan nuestra existencia las podríamos ver desde la perspectiva del hambre. Necesito algo. Necesito el ejercicio de la genitosexualidad, necesito la presencia del otro que me confirme la vida, necesito comerme un buen churrasco, por más que está caro, digamos, con unas papas fritas, necesito, porque la experiencia del hambre toca nuestra vida. ¿Dónde se complica la cosa? Donde el hambre se dispara y no hay nada que pueda regularlo. Y ahí aparece ¿qué cosa? Aparece Satanás. Aparece el tentador y, aprovechando la experiencia del hambre, busca hacer ¿qué cosa? Apartarnos del camino de Dios. El hambre en sí mismo no es malo,
pero busca trastocar esa experiencia del hambre para entonces apartarnos del camino del Señor, que es la decisión firme siempre de Satanás. Por eso, queridos hermanos, la experiencia de nuestro hambre, ¿por qué tiene que estar regulada siempre? Por la experiencia del amor de Dios. Por la experiencia del amor. El amor, que es Dios mismo, por definición, permite regular nuestra experiencia de hambre. ¿Para qué? Para no devorarnos todo, para no devorar la realidad, para no devorar la comida generándonos un problema serio de salud, para no devorar genital y sexualmente al otro o a los otros, desorganizando la vida, para no devorar afectivamente en los celos enfermizos y en el pegoteo que no deja oxígeno y libertad a los demás. Necesitamos que nuestra experiencia de hambre esté regulada por el amor y así poder apartarnos de la tentación de Satanás que busca apartarnos del camino. Tengamos presente que esta esfera del hambre tal vez es la más fuerte de nuestro tiempo actual a nivel visible o a nivel epidérmico. Toda la cuestión sensualista, la absolutización de la sexualidad. Pero por un lado tenemos un discurso mediático de que no hay que cosificar a la mujer, lo cual es 100% evangélico y lo suscribimos totalmente. ¿Hay que cosificar a la mujer? No. Claramente. Y sin embargo, esos mismos medios ponen a la mujer como un objeto para ser consumido. Y eso, a la corta, a la larga, se nos va metiendo en la cabecita y en el corazón, porque inexorablemente consumimos medios, caminamos por la calle, tenemos redes sociales. Esto es propio de la dinámica de nuestra vida. Entonces, primer punto para preguntarnos: ¿dónde podría Satanás hoy estar tentándome a mí? En la esfera del hambre, en todo lo que tiene que ver con las necesidades del alimento, de la expresión genitosexual y de la dinámica afectiva. La dinámica afectiva. Primer punto, experiencia del hambre. Segundo punto en el cual es tentado Jesús, en el tema del poder. Satanás es muy hábil. ¿Y qué le ofrece? Todos los reinos de la tierra. El texto arquetípico, este texto, es muy evidente. Pero a la hora de tentarnos con el tema del poder, Satanás es sumamente sutil. Tenemos poder lo que ejercitamos un cargo visible y tenemos poder todos. El tema del poder tiene que ver y toca la esfera vincular. Las relaciones en el seno de una familia tienen que ver con el poder muchas veces. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿Quién decide? Cuando los niños adolescentes empiezan a crecer y de adolescentes pasan a jóvenes y aparece el tema de los permisos. ¿Hasta dónde doy permiso y hasta dónde doy permiso? El tema es ejercicio del poder. ¿Podés ir a bailar o no podés ir a bailar? ¿Podés ir a quedarte a la casa de la amiguita a dormir o no podés quedarte a la casa? Hay un juego de poder. En un momento deciden papá y mamá y en un momento empieza a decidir este joven. Eso es un juego de poder. Y vaya a veces si se arman conflictos en una familia por un tema de poder. No solamente tiene poder el intendente, la gobernadora, el presidente, que lo tienen con una responsabilidad mucha mayor. No solamente tengo el poder yo como obispo en la diócesis, cualquier dirigente laical o los sacerdotes, sino que en la vida habitual hay un tejido de poderes que de una u otra manera se juegan. Yo lo he dicho creo que acá, alguna vez, hablando de otro tema, una persona enferma, postrada en una cama, en una casa, a veces puede tener más poder que el resto de los miembros de la familia que están
andando perfectamente para todos los lados. Porque desde la cama, postrada, esa persona puede manipular a todos los miembros de la familia. Entonces, Satanás irrumpe en el ejercicio del poder. ¿Es malo el ejercicio del poder? No. ¿La autoridad es mala? Bien. ¿El drama dónde está? ¿Dónde lo ejercitamos mal? Y Satanás se mete, nos hace cosquillita de un lado, de otro, y nos seduce en un ejercicio del poder y de la autoridad que no esté marcado ¿por qué? Por el servicio. Así como el hambre tiene que estar regulado por el amor, el poder tiene que estar regulado por el servicio. Entre ustedes no debe ser así, le dice Jesús a los discípulos cuando les marca el autoritarismo con el cual se maneja el poder en las naciones. El que quiera ser el mayor, que sea el último. Y el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, como el Hijo del Hombre que vino a entregar su vida en rescate por una multitud. Revisad entonces, queridos hermanos, en nuestra esfera del ejercicio del poder y de la autoridad, donde hoy a mí me podría estar tentando Satanás. Y habría como extremos: el extremo del autoritarismo, el abuso de autoridad, sería un extremo, y había otro extremo, el renunciar totalmente al ejercicio de la legítima autoridad. Entonces, un papá, una mamá, un dirigente, un cura, un obispo, ejerce el autoritarismo cuando se impone de manera dura, rígida, sin dialogar, sin confrontar, pero también hay un vicio, una tentación de poder, que es no ejercitar el poder que tenemos que ejercitar para tomar una decisión. Cuando hay un problema mediano, serio, y más razón cuando el problema es grave, se impone desde el poder y la autoridad legítima que tenemos tomar una decisión. Ese es otro vicio de poder, que sería la disolución. Un papá que dice: yo de mis hijos soy solamente amigo. La podemos entender bien la frase, que significa que hay cercanía y confianza. Si la entendemos así, está bien. Ahora, si el papá de 37 años tiene el mismo poder de decisión que el niño o la niña de 11, ahí estamos en el horno, digamos, ¿no? Porque a los 11 años todavía no puede tomar todas las decisiones. Necesita de papá y mamá que ejerciten por un tiempo el poder hasta el momento que el niño o la niña de 11 crezcan y se autodeterminen con sus buenas y a veces con sus lamentables malas decisiones. Entonces, ¿dónde hoy me puede a mí estar tentando Satanás? En el ejercicio del poder y de la autoridad que yo tengo. Distinto en todos nosotros. El poder de la abuela, el poder del tío, el poder de la mamá, el poder del hermano, el poder del compañero de trabajo. El poder se ejerce en todas las direcciones. El que es conducido puede ejercer el poder para arriba también. No solamente el que conduce ejerce el poder para abajo. Y hay muchos mecanismos. Una forma negativa de ejercitar el poder: el capricho. El capricho es una forma negativa de ejercitar el poder. Que lo hagan ellos, está perfecto. Está genial, es propio de la etapa. Hacer caprichito y pucherito, digamos, y enojarse, irse al rincón cuando papá o mamá no me da nada. Ahora, si estamos haciendo caprichito, cuando ya tenemos edad de no hacer caprichito, si hacemos caprichito en la vida de familia, hacemos caprichito en la vida de comunidad, una forma negativa de ejercitar el poder. Bloquear el diálogo. No, yo no hablo, de esto no se habla. Por ahí no hay gritos, bendito sea Dios que no haya gritos. Pero bloquear el diálogo es una forma negativa de ejercitar el poder. Al menos cuando lo hace uno de manera definitiva. Distinto es cuando uno dice: bueno, tuvimos un conflicto, a ver, paremos, esperemos un día y medio, nos metemos 5 cubeteras en la cabeza y después charlamos. Eso está bueno.
Eso está bueno, a veces hace falta enfriar un poquito la situación y las cubeteras nos vienen bien. Pero si yo demoro de manera total la posibilidad del diálogo con el otro para buscar una punta de solución, estoy haciendo un ejercicio negativo de poder. Entonces, ante el hambre, el amor. Ante el ejercicio del poder, el servicio, para revisar si estamos siendo tentados y además para tener presente por dónde tenemos que corregir y reorientar nuestra vida. Tercera esfera que pongo donde Jesús es tentado es en la religiosidad. Y acá es muy fuerte, muy fuerte, porque Satanás lo tienta a Jesús citando nada más y nada menos que ¿qué cosa? La palabra de Dios. Acá aparece cómo la tentación es sutil en la vida. Cita el Salmo 91 para hacer caer a Jesús en la trampa. Fíjense la habilidad del tentador. Y esto es importante tenerlo presente porque uno a veces piensa las tentaciones solamente en algunos lugares más clásicos. De hecho, todavía hay gente que confunde la palabra tentación con sexualidad. Pareciera que la única tentación tiene que ver con el sexto y el noveno mandamiento. Fui tentado, padre. ¿Y? Claro, tentado puede ser en cualquier esfera, ¿no? Y la gente a veces le queda la imagen de la sexualidad. ¿Fuiste tentado en tu sexualidad? Perfecto. Y a veces hay mucha rosca todavía con este tema de los pecados o las tentaciones con la sexualidad y perdemos de vista que por ahí estamos enfocando la sexualidad u otro ámbito de la vida y Satanás nos está haciendo cosquillitas, se está metiendo por acá, por el costadito, en otro ámbito de nuestra vida muy sutil. Como en este caso, manipulando la misma palabra de Dios. ¡Qué responsabilidad para los que somos ministros de Dios! ¡Qué responsabilidad para ustedes como líderes laicos, animadores de grupo, de no caer en la tentación de ser justamente seducidos por Satanás en la dinámica propia de la religiosidad? ¿Qué se opone como elemento positivo ante la tentación con la religiosidad? El encuentro con el Dios vivo y verdadero. Quien se encuentra con el Dios vivo y verdadero no va a caer en la tentación de ser dañado, seducido en su religiosidad. ¿Cómo se expresa la tentación en la religiosidad? En general se expresa cuando la fe, la experiencia de fe, se transforma en ¿qué cosa? En una ideología. Y la ideología puede ser de cualquier signo. Puede ser hiperconservadora y fundamentalista, o puede ser hiperprogresista y que se vaya con los criterios del mundo. En uno y en otro caso, ¿qué es lo que falta? La experiencia con el encuentro con el Dios vivo y verdadero. Entonces, la manipulación de la palabra de Dios al servicio de tal o cual ideología. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Más responsabilidad tenemos los que somos ministros o los laicos que tienen un liderazgo muy fuerte. ¿Por qué? Porque acompañamos y formamos a otros. Con lo cual, la pureza en este tema tiene que ser mucho más fuerte y la insidia de Satanás va a ser más fuerte para nosotros, porque si sucumbimos a esa tentación, no solamente nos dañamos a nosotros, sino que dañamos a los demás. Enseñamos de manera incorrecta la palabra de Dios, por más que tengamos un formato muy bonito, muy prolijo, y por más que tengamos 20 citas bíblicas, 30 canciones, 20 oraciones de distintos santos,
estamos manipulando la palabra de Dios. Acá lo que hace falta, queridos hermanos, siempre estar atento a lo largo de nuestra vida para tener un encuentro puro con el Dios vivo y verdadero que nos libera de toda tentación de manipular la palabra de Dios. Entonces, revisar nuestra vida. Hoy en mi religiosidad, ¿dónde me aprieta el zapato? ¿En qué puedo estar tentado de acomodar la palabra de Dios a mi vida? ¿En qué puedo estar tentado de manipular este texto para bajarle la caña a aquel otro, digamos, ¿no? Entonces, estoy pensando en los versículos bíblicos, estoy pensando en lo que está predicando el Padre Gabriel para aplicárselo a 4 o 5 más de mi familia, mi comunidad. Y no en realidad pensar cómo me lo aplico a mi vida, a mi realidad, donde a mí me está apretando el zapato, donde Satanás me está tentando a mí. Eso es una forma de caer en el riesgo de la ideología, la experiencia cotidiana del encuentro con el Señor, que debería ser puro, vital, limpio, diáfano, donde Dios pueda ser realmente Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. 3 esferas para revisar, 3 esferas para tener presente en el horizonte de nuestra vida. Somos hambre, somos poder y somos religiosidad. Bueno, ¿de qué manera estoy viviendo estos 3 ámbitos de mi experiencia cotidiana? ¿Dónde puedo estar siendo tentado por Satanás? ¿Y qué puedo hacer en el marco de la vivencia de este retiro, que me tira la realidad del desierto, objetivo subjetivo de cada uno de nosotros, y poder convertir mi corazón al amor, al servicio y a la experiencia del encuentro con el Dios vivo y verdadero de manera pura, limpia y total? ¿Tienen algunas preguntitas ahí para después hacer en casa? En la parte de atrás, después de los textos bíblicos, tienen un texto de San Agustín, el 5.º texto. Dice San Agustín: ¿te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación? Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también a ti mismo victorioso en Él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de Él a vencerla. En Cristo somos tentados, en Cristo vencemos la tentación, sea cual fuera de las tentaciones más fuertes que tengamos en este momento de nuestra vida. 5 aclaraciones catequísticas. La primera: diferenciar la tentación de la prueba. El que tienta es Satanás. Dios no tienta a nadie. Fíjense en el texto bíblico de Santiago 1, 13, 14. Nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. Dios no tienta. Dios, ¿qué hace? Permite la prueba. Eso es distinto. ¿La tentación de quién viene? De Satanás, del diablo. ¿Y qué busca? Apartarnos del camino de Dios. La prueba, ¿quién la permite? Y es para fortalecernos en el camino. ¿Dónde está la trampa a veces? Un mismo episodio puede ser tentación y prueba. Dios permite la enfermedad en tu vida, ¿no? Estás enfermo, vas al médico, orás, vas al médico, y la enfermedad permanece en tu vida. Puede ser leído desde la prueba. Bueno, Dios me prueba y quiere que me santifique con esta enfermedad, y así me santifico. Pero aparece una pirula de la esquina que te dice: che, vos que vas a misa, vos que vas a los retiros, vos que vas al grupo de oración, ¿cómo Dios no te cura?
Si Dios tuviera poder realmente, si Dios estuviera presente, si Dios fuera lo que vos decís que Dios es, te curarías de esa enfermedad. ¿Eso qué es? Tentación, porque busca apartarte del camino. Vos que estás cansado de tu enfermedad, de tu desierto, y te empieza a carburar un poquitito. Diferenciar tentación de prueba. Diferenciar tentación de pecado. Importantísimo. Diferenciar tentación de pecado. ¿Por qué? Porque si la tentación fuera pecado, Jesús, ¿qué sería? Un pecador. Y eso sería claramente herético. Entonces, la tentación es sentir, el pecado es consentir. Nunca tenemos que confesarnos de una tentación. Si nos confesamos del pecado, cuando caemos en la tentación. Es una diferencia importante porque la tentación la vamos a tener siempre en la vida. Y el pecado tenemos que tratar de liberarnos no cayendo en la tentación. Entonces, tener presente esto de que hay que diferenciar entre el sentir y el consentir. Tengo ganas de partirle la cabeza a una persona, tentación, pero no lo hago, porque Dios es amor, porque Dios tiene poder y me serena, porque Dios me renueva, no le parto la cabeza a la persona que tuve la tentación de partirle la cabeza. Eso es sentir y consentir. Tercera, Cristo es tentado a lo largo de toda su vida terrena y no solamente en este episodio que hoy contemplamos. De hecho, el texto lo dice al final, ¿vieron? Una vez agotadas todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. A veces pensamos que las únicas tentaciones de Jesús son las de estos 40 días en el desierto. Hubiera sido fácil. Jesús fue tentado después constantemente a lo largo de su vida, como nosotros somos inexorablemente tentados a lo largo de nuestra vida. Lo que vimos en las 3 esferas, la tentación se puede dar en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la esfera sexual, como habitualmente corremos el riesgo de pensar. Cualquier ámbito de la vida puede ser sujeto al tema de la tentación por las insidias de Satanás. Las tentaciones sutiles suelen ser las más difíciles de rechazar. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Y sobre todo cuando pasamos de una vida muy fuera del Señor a una vida del Señor, purificar el camino una vez que estamos en el camino del Señor es más difícil. Siempre es más significativo cuando uno escucha un testimonio de alguien que pasó de una vida totalmente atorrante a una vida en el camino del Señor. Bueno, el cambio es visible, es claro, es fuerte, uno lo percibe con claridad. Una vez que estás en el camino del Señor, las tentaciones siguen en todos los ámbitos. Es más difícil purificarse cuando estamos en el camino del Señor que pasar a estar afuera, estar adentro. Y la mayoría de nosotros estamos en ese caso, porque estamos en el camino del Señor, débiles, pecadores y tentados. Tenemos que hacer un camino de purificación, ahí donde de manera particular nos aprieta el zapato. Los otros textos bíblicos que tenemos en la hojita buscan iluminar también lo que decimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Ahí queda claro que la tentación no es pecado, sino que es la posibilidad de caer en el pecado. En 1 Corintios, hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Qué lindo versículo este. Qué lindo versículo para todos nosotros que experimentamos la tentación. Dios es fiel. Tener la seguridad de que no vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas. Esa es la garantía del amor de Dios. Si la tentación es fuerte es porque nos está dando la gracia, la fuerza y el poder para poder realmente defendernos y superar
esa tentación particular que aparece. El último texto, el de Gálatas: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Qué lindo, ¿eh? Habilita por un lado la corrección del hermano, que tenemos que hacerla, pero cuidado, ¿eh? El que esté firme y paradito, recuerde que puede caer en cualquier momento. Entonces, a la hora de corregir, hacelo consciente de tu debilidad y de tu posibilidad de ser tentado en ese tema o en cualquier otro tema que pudiera aparecer. Queridos hermanos, estamos con Jesús en el desierto. Estamos experimentando la realidad de la tentación. Por eso vamos juntos ahora a orar al Señor, pidiéndole que nos libre de toda tentación. Jesús, nos enseñaste en el Padre Nuestro a pedir ser librados de tentación, poniéndonos en manos del Padre Eterno. Hoy con humildad te pedimos, Señor, que nos liberes de las tentaciones que pueden estar presentes en nuestras vidas. Aquellas tentaciones más visibles, las que reconocemos, las que nos damos cuenta en nuestra experiencia cotidiana. Te pedimos, Señor, que nos liberes de las tentaciones más sutiles, aquellas que nos cuesta por ahí percibir con claridad, aquellas que van como generando amargura en nuestro corazón, y en parte nos damos cuenta y en parte no nos damos cuenta, Señor. Te presentamos en esta mañana, Señor, nuestra experiencia de hambre, todos los tipos de experiencia de hambre que tenemos en nuestro corazón. Te los ofrecemos a vos, Jesús, para que puedas transformarlos, Señor, para que tu presencia de amor haga que esas experiencias de hambre que tenemos en la vida estén reguladas justamente por el amor. Que no caigamos en la tentación de absolutizar nuestro apetito de comida, Señor, de no absolutizar la dinámica de la vida genital y sexual, de no absolutizar la dinámica afectiva, sino que siempre, Señor, esté tocada esta experiencia de hambre por tu presencia de Dios amor, que todo lo regula. Gracias, Señor, por ser Dios amor. Gracias, Señor, por estar presente en los momentos de tentación, regulando nuestra experiencia de hambre, Señor, desde la dinámica del amor. Te pedimos también, Señor, que nos liberes de toda tentación de poder. Que vos que sos, Señor, el servidor sufriente, vos que sos el siervo con mayúsculas, Señor, nos des la gracia y la capacidad de ser servidores en el ejercicio del poder y la autoridad. Te presentamos, Señor, nuestra vida, la vida de nuestras familias, nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestra patria, Señor. Estamos siendo tentados y estamos muy enfermos muchas veces en la experiencia de poder. Que tu presencia de servicio, Señor, toque nuestra vida. Te damos gracias, Señor, Dios omnipotente, servidor, Mesías, Salvador, que venís a sanar nuestras enfermedades del poder y a superarnos de toda tentación de autoritarismo o de no gobierno en las responsabilidades, Señor, que vos ponés en nuestra vida de manera más o menos clara. Saná, Señor, nuestra experiencia de poder. Saná, Señor, nuestra experiencia de autoridad. Señor Jesús, ponemos en tus manos también aquellas tentaciones que nos vienen del maligno y tienen que ver con nuestra propia religiosidad. Religiosidad, Señor, que tiene que ser pura, santa, inmaculada. Religiosidad, Señor, que queremos tener en el encuentro con vos como Dios vivo y verdadero. Perdoná, Jesús, las veces que caemos en la tentación de manipular tu palabra, de hacer de la experiencia religiosa una ideología, para un lado o para otro, de la tentación de manipular tu palabra para conseguir un objetivo particular para nosotros, pero no tener la actitud de encontrarnos con tu palabra para que vos seas el Dios libre, poderoso, santo,
que nos hace experimentar la religiosidad pura y santa. Te damos gracias, Señor, porque sos el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestra fe, Señor. Te damos gracias porque tu presencia poderosa nos purifica. Te damos gracias, Señor, porque descubrimos que en vos somos tentados constantemente en nuestra vida, pero en vos, Señor, tenemos la victoria. Te damos gracias, Señor. Descubrimos una vez más que hay gratitud en nuestro corazón, Señor, por tu santidad, por tu poder, porque vos estás presente en nuestra vida como el Dios santo, como el Dios todopoderoso, como el Dios que hace nuevas todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Renovamos nuestra gratitud de corazón, desde lo más profundo de nuestra vida, porque siempre estás presente, en todo momento, llamándonos a renovar nuestra existencia, nuestro corazón, con tu gracia. Santo, Señor, renueva nuestros corazones, Señor. Queremos adorarte a vos y solo a vos, Señor. Nos enseña tu palabra con claridad que solamente a Dios hay que adorar. Por eso te adoramos, Señor. Te adoramos en tu santidad. Te adoramos porque eres real en nuestra vida, Señor. Te adoramos porque eres real en tu poder, Señor, que nos renueva constantemente, que nos da la gracia de poder resistir y vencer a las pequeñas o grandes tentaciones de la vida. Eres real, Señor, te percibimos real, renovamos nuestro creer en vos, en tu poder, en tu gracia, Señor, que hace nuevas todas las cosas. Te presentamos con humildad, Señor, nuestras pequeñas y grandes tentaciones. Transformadas, Señor, transformadas en gracia, Señor. Danos la gracia de poder continuar adelante. Perdón, Jesús, por las veces que caemos en las pequeñas o grandes tentaciones de la vida. Perdón, Señor, por ser infiel, por no responder a tu presencia de amor, de servicio y del Dios de vida, Señor. Eres real, santo y poderoso. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Alabamos tu poder, alabamos tus dones, Señor. Alabamos tu gracia que nos capacita para superar toda tentación. Eres real, Señor, eres real. Y te cantamos con fuerza que eres real y estás aquí.
Señor, gloria a tu santidad, gloria a tu presencia, Señor, que vence la tentación y nos hace vencer en la tentación. Gloria, gloria Señor, gloria eterna a tu nombre, gloria eterna y bendecida tu presencia en nuestras vidas. Gloria y gracias, Señor, para caminar en nuestra vida. A vos, Señor, te adoramos y a tu gloria adoramos el corazón. Gloria, Señor. Gloria, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu poder. Gloria a tu triunfo en la tentación que nos enseña y nos da la gracia de vencer en la tentación. Amén, amén, amén.